Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta serie de videos que corresponden al contenido de un curso de Álgebra Lineal 1. Vamos a repasar algunos conceptos generales de álgebra que van a ser relevantes y después vamos a profundizar en lo que son los espacios vectoriales y sus propiedades. Entonces, para comenzar, vamos a introducir una idea central, no solamente en álgebra lineal, sino en matemáticas, en física, en biología y en muchas otras áreas. Muchas veces cuando comenzamos en una disciplina y empezamos a estudiar un concepto nuevo o empezamos a adentrarnos en aquello que nos interesa en esa disciplina en particular, pues queremos introducir definiciones de aquello que es relevante, aquello que va a tener un papel importante en el fenómeno que queremos explicar. Y bueno, en este caso, el concepto que a nosotros nos interesa tiene muchísimo que ver, no solamente en matemáticas, tiene mucho que decir, tiene muchas representaciones y mucho significado, sino en otras áreas. Entonces vamos a comenzar por esta pregunta, que sería la primera pregunta, una pregunta muy obvia, preguntándonos qué cosa es un vector. Entonces, un vector, la palabra vector, es una palabra que aparece en muchos contextos, ¿no? Incluso hay una broma muy común que se hace a los estudiantes de primer semestre en la Facultad de Ciencias, que se les dice que cuando entran tienen que conseguir su caja de vectores. Bueno, es digamos, un chiste medio malo, pero a lo que viene, en realidad tiene detrás algo importante, que es estos vectores parecen ser objetos que de alguna manera tienen una importancia en lo que nos interesa estudiar de nuevo, pero son abstractos. Son abstractos, por eso no hay tal cosa como la caja de vectores, pero sí tienen un significado y tienen un papel importante en diferentes partes de diferentes teorías. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando las personas oyen la palabra vector por primera vez, lo escuchan en el contexto de la física, ¿no? Y en el contexto de la física, cuando uno estudia los primeros cursos de física, a un vector comúnmente se le describe como algo, una cosa, que tiene dirección, magnitud y sentido. Y en ese sentido, pues son características, propiedades que se le atribuyen a algo sin que éstas nos digan qué es ese algo, ¿no? Si nos dicen es algo que tiene dirección, magnitud y sentido, hay muchas cosas que tienen dirección, magnitud y sentido que no son vectores, y de hecho también hay hay vectores que no tienen dirección. Magnitud sí tienen, bueno, de hecho el vector 0 no tiene magnitud, pero vamos, es un caso especial. Y sentido, pues también depende en qué contexto hablemos. Entonces vamos a ver en qué sentido tiene importancia, ¿no? Estas propiedades de dirección, magnitud y sentido, y si de hecho son, que spoiler, no son definitorias de lo que es un vector. Entonces, ¿qué vamos a entender por un vector? ¿Qué cosa es un vector? ¿Qué objeto es un vector? Pues un vector, la respuesta corta, vamos a desarrollarlo a lo largo de esta serie de videos, de las clases y del curso, pero la respuesta corta es que es un elemento de un espacio vectorial, ¿no? Y en un principio puede parecer no muy satisfactoria esta respuesta, o sea, como no me has dicho nada, ¿no? Si me dices, si no sé qué cosa es un vector, tampoco sé qué es un espacio vectorial. Entonces, si me dices, pues un vector es algo que pertenece a un espacio vectorial y un espacio vectorial es algo que tiene vectores, pues me dejas en las mismas porque realmente no me estás explicando nada. Pero no es tanto así. Lo que pasa es que muchas veces, para buscar estas propiedades definitorias, para buscar estas propiedades que nos digan qué cosa es una cierta cosa, hay que dar unas ciertas vueltas y hay que aproximarse de diferentes maneras. Entonces, en matemáticas, como trabajamos con estas cosas abstractas, con estas cosas que no podemos ver, ¿no? Y decir, ay, es tal cosa que tiene tales y cuales propiedades físicas, sino que son propiedades que no se pueden encontrar en el tiempo y en el espacio, pues tenemos una complicación mayor. Entonces, por algo tenemos que empezar, o sea, algo vamos a tener que conceder. Y esto, por ejemplo, es algo que también vemos, o que el primer acercamiento que tenemos con una explicación de este tipo, pues tiene que ver con los mismos conjuntos. Con los conjuntos que en la práctica matemática, en la matemática que nosotros hacemos, tienen una importancia fundamental, ¿no? Y estos conjuntos, ¿cómo se entienden? ¿Qué cosa es un conjunto? Cuando trato de definir qué cosa es un conjunto, pues un conjunto es un objeto que tiene la propiedad de tener elementos.
sea, lo que define a un conjunto son sus elementos. Y se dice, ¿y qué cosa es un elemento? Pues un elemento es algo que pertenece a un conjunto. A estas nociones se les llaman nociones primitivas, justamente porque las vamos a tomar así como están, no se van a explicar en términos de algo más simple. Y esto también es un poco así, aunque claro, como nosotros ya contamos con la herramienta de la teoría de conjuntos, ya podemos hablar en términos de conjunto, pues vamos a utilizar estos conjuntos para describir tanto al vector como al espacio vectorial. Pero de manera general, pues un vector es un objeto, es un elemento que pertenece a un espacio vectorial, y un espacio vectorial, pues efectivamente es algo que tiene vectores, pero no solo eso, sino que tiene ciertas propiedades que vamos a definir, que vamos a revisar, que vamos a dar ejemplo, y esas propiedades, determinando qué cosa es un espacio vectorial, también nos van a decir qué cosa es un vector. Esto no es tan simple, no es tan trivial como podría parecer a primera vista, porque aquí entra, o sea, cuando les digo un vector es un elemento de un espacio vectorial, y un espacio vectorial, pues lo voy a definir en términos de sus propiedades, de las relaciones que tienen los elementos de ahí adentro, a saber, los vectores. Lo que realmente estoy revelando es la importancia de una estructura. Hay una estructura, es decir, hay algo que se forma a partir de las relaciones entre distintos objetos, en este caso los vectores, que tiene unas ciertas propiedades, y eso me determina qué es eso de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, si un vector se puede entender como lo dije ahorita, en física, algo que tiene dirección, magnitud y sentido. Los biólogos le llaman a los gusanos, por ejemplo, son vectores, ¿no? O ciertas cosas que llevan algo consigo mismo, ¿no? Ciertos insectos que llevan, qué sé yo, ¿no? O sea, pueden llevar polen o bacterias, pero tienen una función muy particular. Entonces, en cada contexto, la función de estos vectores, pues le da sentido en ese contexto, pero en términos más abstractos, pues solamente es un elemento de un espacio vectorial que puede tener diferentes propiedades dependiendo del contexto. Bueno, sé que no he dicho de manera muy clara qué es un vector, pero lo que sí he dicho es cómo vamos a responder a esa pregunta. La vamos a responder tratando de describir de manera lo más precisa posible qué es un espacio vectorial. Bueno, entonces, un vector, por lo pronto, lo vamos a tener como un concepto básico, uno de nuestros conceptos más naturales, de los primeros que vamos a tomar para escribir después otras cosas a partir de ahí. Un concepto básico de naturaleza matemática que, de nuevo, luego puede tomar otras cosas, ¿no? Luego va a poder cumplir otras características que sirvan para representar, para modelar fenómenos, para explicar cosas en otros contextos quizá empíricos, ¿no? Y es, pues, un elemento que pertenece a un espacio vectorial. Entonces, bueno, siempre es muy bueno, de nuevo vamos a adentrarnos en cómo describir estas cosas, pero es muy bueno pensar en ejemplos, ¿no? Antes de irnos a la descripción más abstracta o más profunda, pensar en ejemplos que no sean familiares. Entonces, un ejemplo, el más común que tenemos de espacio vectorial, que vamos a construir, vamos a describir con mucho cuidado, pero que ustedes ya lo han visto en sus cursos de álgebra, de cálculo de los primeros semestres, es el de Rn, ¿no? Rn es el ejemplo paradigmático de espacio vectorial. Y bueno, Rn, una cosa que también vamos a ver con detalle, ¿no? Rn sería el ejemplo paradigmático de espacio vectorial. Y una cosa que a nosotros nos interesa es que este Rn, y que a mí me interesa dejar muy claro, y por eso vamos a abordar esa cuestión de las estructuras en general, en particular de las estructuras algebraicas, una cosa que me interesa es que Rn muchas veces lo describimos así, ¿no? Rn, el espacio vectorial. Pero no necesariamente cuando hablamos de Rn hablamos de un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque nuestros intereses, la forma en la que tenemos a este individuo, a este Rn, se puede expresar de diferentes maneras. Entonces, dada la primera definición que les di, bueno, definición porque no lo definí realmente, pero la primera noción que di de que un vector es un elemento de un espacio vectorial, si yo digo Rn es el ejemplo paradigmático de espacio vectorial, entonces, ¿qué sería un vector en Rn? Pues un elemento de ese espacio, ¿no? Un elemento de Rn. Entonces, en este caso, para nosotros,
un vector sería una eneada. Entonces, fíjense, contestar qué cosa es un vector en Rn, o sea, si bien nuestra noción de vector más general no quedó muy clara, ni pude decir algo con mucha precisión, si quiero decir qué cosa es un vector de Rn, pues tiene que ser, cuando a Rn lo estoy viendo como un espacio vectorial, tiene que ser un elemento ahí, y los elementos de ahí, pues son eneadas, ¿no? Entonces, los vectores de Rn, ¿no? Así como les decía, los vectores para los biólogos pueden ser gusanos o pueden ser insectos, los vectores para los físicos pues son otras cosas, ¿no? también abstractas, pero que tienen un significado físico en el mundo empírico. Pues aquí los vectores en particular de Rn pues son eneadas, son objeto de este tipo. Entonces es un ejemplo paradigmático de espacio vectorial. Los vectores de Rn son eneadas. Y aquí lo que me interesa decir es, muchas veces pensamos, o sea, si ustedes les dicen, ¿qué cosa es un vector de Rn? Podrían decir, pues es un punto, ¿qué punto? Pues esta eneada. Y ojo ahí, porque ahí ya estamos dando un salto, porque fíjense, si de acuerdo a los físicos, y esto me ayuda, me sirve para lo que quiero hacer, que es, digamos, desmenuzar la noción de vector para que quede más claro. Si yo digo que los vectores de Rn son puntos, pues resulta que los puntos no tienen dirección, no tienen magnitud, o sea, por definición, de hecho, no tienen magnitud y no tienen sentido. Entonces, si un punto de Rn es un vector y los vectores resulta que son cosas que tienen dirección, magnitud y sentido, entonces, ¿cómo es posible que un punto de Rn sea un vector? Y la respuesta a esa pregunta pues es, la respuesta a la pregunta es que el punto en sí mismo, con nuestra definición de espacio vectorial, de nuevo, aquí estamos en álgebra. Entonces, cuando estamos en álgebra estamos hablando de estructuras y estamos hablando de propiedades algebraicas. Entonces, la cosa que va a ser un vector dentro de esa cosa que es un espacio vectorial tiene que tener una descripción algebraica. Entonces, un punto de Rn en sí mismo, en este contexto, como lo estoy hablando ahorita, no es un vector, sino es la representación de un vector. Entonces, es un ejemplo paradigmático de espacios vectoriales y los vectores son eneadas que pueden representarse con puntos. Y eso es un decir, ¿no? Eso de que puedan representarse, porque claro, si estamos en R y dibujamos la recta real, pues ahí podemos representar a R con un, o sea, si n es igual a 1, podemos representar en la recta real, que sería el espacio, a un punto. Si estamos en el plano, podemos representar, pues ahí tenemos unas parejas ordenadas y lo podemos dibujar y podemos representarlo también con un punto. Y lo mismo si estamos en R3. Lo que ya está más raro, o sea, lo que ya no queda tan claro que se pueda representar como tal, o sea, que sea una representación pictórica, gráfica, de este mismo tipo, pues es de 4 para arriba, ¿no? Entonces, ¿el punto es o no es un vector? Pues en principio no, porque un punto no es un objeto abstracto, y un vector, por lo que hemos dicho desde el principio, es un objeto abstracto, que bueno, ya podrá tener después, ¿no? Irá adquiriendo puede adquirir otras propiedades, dependiendo de en qué contexto nos interesa tener a estos vectores, pero para nuestra definición matemática general, que es a partir de la que surgen el resto de las definiciones, el vector es un objeto abstracto que vive en un espacio vectorial, en este caso, a este Rn que ya conocemos, las cosas que están ahí adentro, que son eneadas. ¿Por qué eneadas? Porque es la descripción algebraica de los elementos de esto, algebraica y conjuntista. Ahorita me voy a meter más en eso. Eso es lo que es un vector, y a ese vector lo puedo representar con un punto, ¿no? Y vamos a ver más ejemplos de esto, vamos a ver cómo hacemos esta diferencia para no confundirnos pues, entre las cosas, entre los conceptos y su representación. Bueno, entonces una cosa que va a ser de mucha ayuda es contrastar, ¿no? Como justamente lo que les digo, lo que nos importa son estas propiedades estructurales que le dan sentido a un espacio vectorial y del cual entonces podemos derivar qué cosa es un vector en ese espacio particular, pues vamos a contrastarlo con otras estructuras algebraicas. Entonces, ¿qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es una estructura algebraica, ya no voy a decir es algo que tiene vectores, es una estructura algebraica que tiene ciertas propiedades que ahorita vamos a desarrollar,
en la cual tiene sentido hablar de vectores. Los elementos van a ser vectores, ¿no? Eso nada más lo introduje muy intuitivamente, pero vamos a verlo con detalle. Y entonces, para ver en qué sentido es una estructura algebraica, porque claro, entre estructuras algebraicas también hay diferencias, no todas las estructuras algebraicas tienen el mismo tipo, ¿no? la misma forma de ser. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Muchas de esas cosas las habrán visto en Superior 1, en Superior 2, pero de todas formas vamos a hacer un repaso de las estructuras algebraicas. Vamos a pasar por las estructuras algebraicas, por este camino más o menos sistemático y ordenado por el que se van construyendo las estructuras algebraicas, y vamos a llegar al espacio vectorial, ¿no? Para contrastarlo con las otras estructuras algebraicas y ver cuál es la diferencia. O sea, ¿por qué tenemos que llevar una clase de álgebra lineal 1, ¿no? Y no llevamos una clase en la cual se ven espacios vectoriales, no llevamos una clase completa obligatoria, por lo menos, de campos, en el cual solamente nos dedicamos a estudiar campos, que sí las hay, pero no son obligatorias. Digamos que el espacio vectorial es el único que merece su propia clase, por lo menos en términos de obligatoriedad. Los anillos, que son parte importante de álgebra superior 2, se ven, pero también se ven los complejos y se ven los reales, se ven diferentes estructuras, se ve algo de los naturales, dependiendo de cada curso, pero esto parece que tiene un lugar central, y por las aplicaciones en física parece que ese lugar es importante y tiene una razón de ser. Entonces eso queremos ver. Entonces, para ver eso vamos a contrastarlo con otras estructuras algebraicas y ver cuál es la diferencia relevante. Entonces vamos a poner nuestra primera definición. Ahora sí voy a definir algo bien. O sea, esta sí va a ser una definición más que solamente una noción intuitiva de un concepto. Entonces vamos a empezar con este pequeño recorrido por las estructuras algebraicas, pues con una de las más simples, de las más chiquitas, ¿no? de las primeras que podemos enunciar en ese sentido. Entonces, de nuevo, nosotros no podemos empezar siempre desde cero. Nuestro punto de partida va a ser la teoría de conjuntos, entonces vamos a dar por hecho que ya tenemos a los conjuntos, los axiomas de conjunto, aceptamos esos axiomas, incluido el axioma de elección, si es que alguno de ustedes ha oído hablar de eso, si no, no es muy relevante en este momento, pero vamos a dar eso por hecho, y con la teoría de conjuntos ya podemos empezar. Entonces, como sí podemos hablar de conjuntos sin definirlo, vamos a utilizar a los conjuntos para definir lo que queremos. Entonces, vamos a tomarnos un conjunto, sea G igual a... Este es un conjunto, este conjunto que tiene de propiedad, su propiedad tiene que es una estructura, es decir, cada uno de los lugares que, si ustedes recuerdan, cuando describimos un conjunto, ¿no? Si ponemos X es igual a A, B, C, aquí no importa el orden, ¿no? No hay estructura, o sea, eso es lo mismo que B, C, A. Pero, por ejemplo, cuando definimos lo que es una pareja ordenada, a una pareja ordenada la definimos como el conjunto que tiene al conjunto que tiene A y al conjunto que tiene a A y a B. ¿Por qué? Porque los conjuntos, siendo lo más básico, lo que usamos para definir, en sí mismos no tienen orden. Pero esta es una manera de darle orden a un conjunto, ¿no? Esto que nos dice que el elemento que está en el conjunto singular es el que va en la primera coordenada, y el que está junto con él, el que está en el conjunto que tiene dos elementos, es el que va en el segundo, ¿no? Y esta noción se podría extender para definir cualquier n-ada en términos de conjuntos. Entonces, esta de acá, o sea, si esto estamos hablando de un conjunto estructurado, entonces es un conjunto, pero es un conjunto que tiene más bien esta forma. Y este conjunto G va a estar formado por un conjunto y por una operación. ¿Y qué es esa operación? Pues la operación es una función. ¿Y qué son las funciones? Pues las funciones también son conjuntos. Como ustedes recordarán de sus cursos de álgebra, toda función es una relación. Y las relaciones son subconjuntos del producto cartesiano. O sea, todos son conjuntos, pero tenemos maneras de hablar en términos de la relación de pertenencia de cosas ordenadas, ¿no? Entonces va a ser un conjunto ordenado, al cual le vamos a llamar estructura, este G, que tiene en el primer lugar a X, donde X es un conjunto, ¿no? Donde X es un conjunto. Bueno, voy a poner no vacío. Esto de no vacío de todas maneras se va a seguir de los axiomas, pero bueno, vamos a ponerlo desde el principio, ¿no? Porque estamos empezando a armar todo.
Entonces voy a tener un conjunto que está formado por dos cosas, es una estructura, está formado por dos cosas donde la primera cosa tiene que ser un conjunto y la segunda cosa va a ser una función, donde x es un conjunto no vacío y esta operación más es una función que va de x cruz x en x. O sea, es una función que toma dos elementos de aquí y les asigna otro elemento de aquí, ¿no? Agarra cosas acá, ¿no? Parejas ordenadas, x, y, de elementos que están en este producto cartesiano, y a eso les va a asignar una cierta cosa z, ¿no? Que es el resultado de aplicar esta función. Le puedo llamar más o le puedo llamar, usualmente se le llama más, pero en realidad no, a veces no es muy conveniente porque nos quedamos con la idea de la suma como la conocemos y no necesariamente. Pero vamos a ponerle circulito a esta operación por lo pronto. Entonces tenemos una estructura algebraica que está formada por un conjunto x y una operación circulito, que es una función que va de x cruz x en x. Decimos que G es un grupo, ¿no? Entonces vamos a empezar con la estructura algebraica de grupo, una de las más cortas, de las más simples, pero también de las más fructíferas, de las más útiles, que nos permite modelar muchas cosas en matemáticas, y no solo en matemáticas. Decimos que G es un grupo si se cumplen las siguientes condiciones, ¿no? Si, solo si, y las condiciones van a ser las siguientes. La primera condición es que son estas condiciones. ¿Quién cumple estas condiciones? Estas condiciones las va a cumplir G, o sea, las va a cumplir su conjunto junto con su función. Y las condiciones van a ser que cuando tengo dos elementos, si, solo si, dados, vamos a ponerle dados A, B y C en X, se tiene lo siguiente. Entonces, A circulito B circulito C es igual a circulito B circulito C. Es decir, la función es asociativa, ¿no? Da lo mismo que asocie a B con C y a eso lo asocie con A. Da lo mismo que si asocio primero, bajo esa función, A con B y luego le asocio C. La siguiente condición va a ser que tiene que haber un elemento en X, ¿no? Tiene que existe un elemento, vamos a llamarle N. Existe N en X, tal que tiene la siguiente propiedad, tal que para toda X en X se tiene que, cuando combino a X bajo la función esta bolita con N, lo deja igual, ¿no? Entonces este elemento pues es un elemento neutro, por obvias razones, porque no le hace nada a X bajo la operación. Y finalmente tenemos que para todo elemento en X, o sea, para cada A en X, donde X es este conjunto, existe, vamos a llamarle a la menos 1, no, ¿saben qué? No le voy a poner a la menos 1 porque no. Ahorita vemos por qué no, pero bueno, vamos a ponerle menos A. Existe menos A, que también tiene que estar en X, tal que A circulito menos A sea igual al neutro, ¿no? Y esto pues ya saben, ¿no? Le llamamos inversos. Todos tienen inverso bajo la operación circulito. Entonces, bueno, estas definiciones, si ustedes las han visto antes o las verán, quienes vayan a matemáticas o quienes la tomen como optativas, las verán en álgebra moderna. Estas definiciones a veces varían. Muchas veces, cuando se le piden las condiciones a la operación, o sea, dices, ¿qué cosa es un grupo? Un grupo es una estructura que tiene un conjunto, o te dicen, un grupo es un conjunto junto con una operación, sin decir necesariamente que es una estructura. Yo digo esto que es una estructura porque nosotros estamos tratando de irnos de la forma más formal, ¿no? Y muchas veces se pide, por ejemplo, que la operación sea cerrada o que esté bien definida. Ese tipo de condiciones se pueden describir de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, como se los puse, les puse que esto era una función. Entonces, el hecho de que le pida a la operación ser una función ya hace que esté bien definida. ¿Qué quiere decir que esté bien definida? Recuerden que las funciones tienen la propiedad de que no puede ser
que te tomes un elemento aquí, o sea, una pareja ordenada aquí, y vaya a dar a 2 o más elementos del codominio, ¿no? Entonces, si es una función, lo que sea que te tomes acá, solamente puede ir a dar a una de estas cosas. Varias cosas del dominio pueden dar a una del codominio, pero no puede pasar que una del codominio vaya a dar a varias cosas del dominio. Entonces, perdón, lo dije al revés, ¿no? Que una cosa del dominio vaya a dar a 2 cosas distintas en el codominio. Entonces, eso que quiere decir que una función esté bien definida es lo mismo que decir que la operación esté bien definida. Entonces, cuando le pido ser función, ya le estoy pidiendo ser definida. Y cuando digo que la función tiene que ir de x plus x en x, eso ya quiere decir que es cerrada. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que sea cerrada? Quiere decir que el resultado de la operación, en este caso de la operación bolita, va a ser otra cosa dentro del mismo conjunto. Entonces, cuando especifico que la cosa que va en el segundo lugar de la estructura es una función que va de x plus x en x, ya estoy diciendo que es binaria, que quiere decir que sea binaria, pues que va de este producto cartesiano, que la entrada en el dominio son parejas ordenadas, y ya quiere decir que es cerrada, porque su codominio es el mismo conjunto, y que está bien definida, porque si no, no puede ser función. Entonces, todas esas condiciones que muchas veces se dan cuando se dice un grupo, ¿no? Un grupo tiene que ser un conjunto y una operación que es cerrada, que está bien definida, que es binaria. Todas esas cosas yo las estoy incluyendo al decir que esto es una función. Pero esa es una propiedad de la operación, ¿no? Esa es una propiedad de la operación que tiene que cumplir su papel dentro de esta cosa más grande. Después, estas 3 condiciones, que es que la operación sea asociativa, que haya un neutro con respecto a esa operación y que para todos los elementos haya un inverso con respecto a ese neutro, esas condiciones pues ya son condiciones que en conjunto tiene que satisfacer la estructura completa. Muchas veces a mí me gusta decir esto, esta metáfora la digo de manera recurrente, que las estructuras algebraicas son como juegos de mesa. Son como juegos de mesa. Cuando tú tienes un juego de mesa, por ejemplo el ajedrez o las damas inglesas, necesitas un conjunto, que es tu conjunto de fichas, y necesitas maneras en las que se mueven las fichas, ¿no? La operación te dice cómo se mueven las fichas. Si es una suma, por ejemplo, si la operación es la suma y tus fichas son los enteros, pues sabes que en particular la ficha 2 más 1 te va a dar la ficha 3, ¿no? Entonces esas son las formas en las que son los movimientos de las fichas, son como las instrucciones de cómo se juega el juego, y después los axiomas que se satisfacen son como las reglas del juego, ¿no? Como nos dicen por ejemplo, en ajedrez, ¿no? El peón solamente puede ir hacia adelante, no puede ir hacia atrás. Pues es este tipo de condiciones, son unas reglas, un conjunto de objetos, en este caso abstracto, y una regla que nos dice cómo se mueven esos objetos. Entonces, bueno, esa analogía con los juegos de mesa creo que es muy reveladora con respecto a las estructuras algebraicas, y en general así son las estructuras algebraicas, un conjunto de fichas, después instrucciones, que son esas operaciones, y después unas reglas que se deben de cumplir con esas fichas y esas operaciones. Entonces, a partir de esto, de nuevo vamos a seguir construyendo más estructuras algebraicas hasta que lleguemos a los espacios vectoriales y veamos qué es especial acerca de ellos. Bueno, vamos a tomarnos, ya que hicimos esto, vamos a tomarnos un grupo. Entonces, sea G, ya saben, un conjunto, tiene un conjunto y tiene su operación. Un grupo, ya lo definimos, un grupo. Entonces, G es un grupo abeliano, sí, solo sí, y vamos a agregar una condición, ¿no? Como ya es un grupo, ya cumple con estas 3 reglas, pero ahora el juego es un poco más complejo, tiene una regla adicional, y esa regla, pues como su nombre lo dice, es que más bien que A operado con B es igual a B operado con A para toda A y B en X, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir que la operación sea conmutativa. De nuevo, ¿quién es esta operación? Pues sí, podría ser la suma, pero quienes hayan visto cosas de grupo sabrán que hay otro tipo de grupos, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de movimientos de un cubo de Rubik forma un grupo, y hay muchos otros ejemplos de grupos, ¿no? No necesariamente números, pero bueno, ahorita básicamente sí lo que nos importan son números por este camino sobre las estructuras que vamos a hacer.
pero no necesariamente. Pero también voy a decir eso de manera más clara. Voy a cortar aquí el video. Usualmente lo que hago es hacer videos de entre 20 y 30 minutos, 2 por cada sesión, porque de esa manera es más fácil subirlos a YouTube y es más fácil después descargarlos y manejarlos, ¿no? Para que no pesen tanto. Entonces, ahorita sigo con la segunda parte. Nos vemos.